Muy buenas noches para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a esta oración de la noche, el cual nos disponemos, quienes compartimos ahora la experiencia también de este noche de espiritualidad y teología, pero ahora pues también desde la pastoral de laicos queremos ofrecer nuestra oración y acompañarlos espiritualmente. Recuerden, ese es nuestro compromiso, nuestra ayuda espiritual. Queremos entonces que podamos iniciar nuestro encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, en esta noche vamos a tener en cuenta a nuestro santo de cabecera, que es San Agustín, quien nos sigue deleitando con sus reflexiones, sobre todo porque nos damos cuenta de que cada enseñanza pues nos va calando en el corazón, va dejando huella y nos va ayudando en nuestra vida de santidad. Tenemos la reflexión: el Espíritu da vida. Recibiste la ley, esperaste observarla, pero no fuiste capaz. Has fallado por orgullo y te diste cuenta de tu debilidad. Corre a quien te conforta y lávate el rostro. Desea a Cristo, confiesa a Cristo y cree en Cristo. El Espíritu se unirá a la letra y tú te salvarás. Si cortas el Espíritu, la letra mata, y entonces, ¿qué esperanza permanece? Pero el Espíritu da vida. Y el santo decía en oración: oh verdad, luz de mi corazón, haz que yo no sea más mi vida, ya que he vivido mal y he sido mi muerte. En ti vivo de nuevo. Pues acá el San Agustín nos insiste en que descubramos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, pero que no nos quedemos ahí, que precisamente confesar a Cristo, creer en Cristo, desear a Cristo, nos va a permitir nuevamente levantarnos y vamos a tener nuevamente una oportunidad. Y esa oportunidad nos la da el Espíritu Santo, que da vida, Espíritu que nos levanta, que nos fortalece, que nos anima a seguir adelante en nuestra cotidianidad. Entonces, ojalá nosotros podamos descubrir que siempre vamos a necesitar de Dios, siempre de Dios. Dios está con nosotros y que si nos encomendamos a Él, Él nos dará su espíritu, un espíritu de vida que lo renueva todo. Bueno, pues yo les propongo hoy una anécdota en esta noche, que es una anécdota interesante. Dice: el increíble caso de un hombre de 39 años. Volvió a hablar luego de 19 años. Había sufrido un accidente automovilístico en 1984 y estuvo en coma 17 años. En el 2001 empezó a comunicarse con gestos y el 12 de junio último pronunció su primera palabra: mamá. Esto es en Arkansas, Estados Unidos. Dice: después de 19 años, mamá. Terry Wallis tiene 39 años y desde hacía 19 estaba internado en un hospital de Estados Unidos debido a un accidente de tránsito que lo mantuvo en estado de coma hasta hace 2 años. Bueno, estamos hablando en otro contexto y después de otro año, ¿no? Si fue en el 2001 cuando empezó a comunicarse, pues estamos hablando que reportaje fue en el 2003. Bueno, entonces empezó a comunicar y dice: puede hablar y caminar aunque lo hace con dificultad. Esto es un milagro, dijo su esposa, Sandy Wallis. El hombre está internado en el Centro de Rehabilitación y Cuidados del Condado de Stone, desde que sufrió un accidente el 13 de junio de 1984. Hace casi un mes, el 12 de junio pasado, Wallis pronunció su primera palabra después de años de absoluto silencio, aunque la noticia se conoció solo ayer. Fue cuando una de las enfermeras que lo cuida le preguntó quién era la persona que lo había visitado.
Mamá, respondió sorpresivamente el hombre. Una hija de 19 años. En estos días fue incorporando otras palabras a su vocabulario como papá y leche, pero habla en forma lenta y le cuesta articular las palabras. También se animó a caminar un poco y los médicos explicaron que su memoria a corto plazo es limitada, debido al daño cerebral que sufrió. Según contaron los médicos, el paciente había despertado de su coma hace un par de años, pero hasta ahora solo respondía a algunas preguntas con gestos de aprobación o desacuerdo y con pestañeos. Wallis tiene una hija de 19 años, Amber, que nació poco antes del accidente de su padre. Ese día el hombre viajaba en su auto acompañado de un amigo. El coche cayó en un barranco. Fueron encontrados al día siguiente bajo un puente. El amigo había muerto y Wallis estaba en coma. Ahora, el coma y sus causas. El coma implica ausencia de conciencia, es decir, de capacidad de relacionarse con uno mismo o con los demás. Durante el coma fallan los intercambios nerviosos necesarios para el almacenamiento y las manifestaciones de los mensajes cerebrales. Los expertos sostienen que no existen dos comas iguales, aunque todos se caracterizan por ausencia o escasez de respuestas a estímulos. En este estado, el cerebro puede entrar en una especie de caja oscura, del que el paciente puede salir en horas, meses o nunca. Entre las principales causas del estado de coma, que puede ser superficial o profundo, figuran la encefalitis infecciosas, los traumatismos craneales y la patología vascular extensa. También pueden causarla la meningitis grave, la hiperglicemia, una patología hepática, una complicación del hipotiroidismo o un fallo anestésico. No es un caso único. Wallis no es el único en despertar del coma después de años. Patricia Whitbull, una india del sureste de Estados Unidos, estuvo 16 años en coma y despertó. La mujer entró en este estado cuando se le formó un coágulo de sangre en el pulmón, mientras daba a luz, por cesárea, a su cuarto hijo. El coágulo le impidió respirar durante unos instantes. Los médicos la reanimaron, pero la falta de oxígeno le provocó un daño severo en el cerebro. En marzo de 1997, un joven inglés que había sido víctima de una avalancha en la cancha de fútbol de Hillsborough, en Sheffield, salió de un coma después de 8 años. Andrei Devine había sufrido un daño cerebral. Un año antes, en Estados Unidos, el oficial Gary Dockey se despertó de un coma luego de 7 años. Bueno, pues les he compartido como estos casos increíbles cuando las personas se han despertado de estado de coma, porque seguramente al meditarlos podemos decir nosotros que son eso, milagros de Dios. Y los milagros de Dios se manifiestan en cosas sencillas. Y fíjense lo que nos decía hoy San Agustín: cuando hemos caído, claro que lo hablaba desde la parte espiritual, el que da vida es el Espíritu. Cuando hemos caído volvemos a volver a Dios, porque creemos en Cristo, profesamos a Cristo, deseamos a Cristo. Pero también en la vida cotidiana, ante las enfermedades y situaciones que a veces se viven, pues también el único que da vida nuevamente es el Espíritu Santo. Digamos, reanima, revive la vida, es el Espíritu Santo. Y así como hemos encontrado casos en los cuales físicamente hay personas que han durado mucho tiempo en estado de coma y se han levantado nuevamente y lo han hecho poco a poco, también en la vida de fe, a veces podemos caer en estados de coma por el pecado, y quedamos como aletargados, como quedamos profundamente ahí confundidos en ese sueño que nos da el pecado y que a veces no nos podemos levantar de ahí. ¿Y qué es lo que nos da la fe? La fe nos da la gracia de la conversión. La fe en Cristo permite que yo pueda cambiar, mejorar, ser feliz, pero también implica que yo deje a un lado las cosas que no están bien. Entonces, darnos cuenta de eso nos va a permitir que Dios actúe. Y cuando Dios actúa, vamos a hacer definitivamente que Dios se haga uno con nosotros y que Dios empiece a actuar. Entonces voy a tratar de salir de mi situación de pecado. Claro que volví a caer, vuelvo y me levanto. Aquí hay que evitar esas malas intenciones que decimos que cuando uno cree en Dios, entonces uno no tiene que caer en pecado, porque si no, ¿para qué orar? No, de eso no se trata. Precisamente
El Señor viene a salvarnos y a salvar lo que estaba perdido y a salvar al que está en pecado. Y si nosotros nos esforzamos con la gracia de Dios de salir del pecado, es para no volver a caer. Pero si caemos, ahí está nuevamente el Señor que nos anima, que nos fortalece y que nos invita a continuar y a seguir. Entonces de eso se trata. Entonces ya no me caigo en el mismo lugar donde me caí. Seguramente me caí más adelante. Ya he avanzado más. Me caí más adelante. Avancé otro poquito más. Y creo que ahí está la experiencia de nuestra vida cristiana. A tal punto que lleguemos a la santidad. Y como lo ha dicho el Papa Francisco, que podemos salir de esos estados de coma por el pecado, por la injusticia, esos estados de coma morales, para poder entrar a una vida de gracia de Dios en nuestra vida, ¿cierto? En esta cotidianidad, para poder ser santos. Bueno, pues pidámosle hoy al Señor que nos ayude y que nunca nos deje vivir estas experiencias tan fuertes, pero si las vivimos, solo con la gracia de Dios las podemos superar. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. A María Santísima también nos encomendamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración para pedir el fin del coronavirus. Señor Jesús, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto, sana a todos los que están enfermos, ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio, fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios que están ayudando en estos momentos a los enfermos. Dale la victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio, y dale la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente los ancianos y las personas en situación de riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia transforma el mal de la enfermedad en momentos de consolación, crecimiento en la fe y esperanza. Que temamos el contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia. Amén. Bueno, antes de la bendición, quiero invitarlos, como les había dicho en la misa el domingo, pasado mañana, el jueves, vamos a tener nuestra Corpus Christi, entonces que podamos vivir, tener esta experiencia de encuentro con el Señor, ¿cierto? Vamos a tener los altares, la experiencia de los altares, meditar en cada uno de los altares. Y el domingo pues ya celebramos la misa, ¿cierto? De la solemnidad del Corpus Christi. Pero la exposición al Santísimo de los altares lo vamos a vivir este jueves. Entonces para que nos puedan acompañar y pues también para que nos dispongamos a nuestra oración. Recordemos que es una fiesta muy importante en nuestra iglesia, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía, el milagro de amor. Entonces, ojalá podamos sacar el tiempito y podamos vivir la experiencia de la oración, esa oración que nos lleva al Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y los acompañe siempre. Pueden continuar en paz. Bueno, que estén muy bien. Dios los bendiga. Chao, chao.